En la vieja estación de tren de Cangas de Onís, una tarde fría de enero de 1988, el viento soplaba fuerte desde los picos de Europa, cubriendo el andén con una fina capa de niebla. Carmen Jiménez, una mujer de 53 años, estaba sola, con su maleta a un lado y un pañuelo cubriéndole el cabello. El tren ya se había ido hacía más de 20 minutos, y con él la última certeza de que alguien vendría a buscarla. Venía de Valladolid, donde había dejado una casa vacía y los ecos de un matrimonio roto. Sus hijos ya adultos vivían lejos, cada uno en su mundo, y la ciudad se le había vuelto pequeña y triste. Carmen no quería pasar otro invierno esperando. Había respondido a un anuncio en una emisora local de Oviedo. Mateo Ruiz, un viudo de una aldea asturiana, buscaba compañía. «Tengo una casa humilde, sopa caliente y tierra que cuidar», decía su carta. Pero ahora el cielo oscurecía y la llovizna aumentaba. Carmen comenzó a dudar. ¿Y si todo era una mentira? ¿Y si había sido ingenua? Apretó con fuerza el papel que llevaba en el bolsillo de su abrigo con la letra firme de Mateo. «Estaré en la estación el sábado con sopa caliente y el corazón abierto». Se sentó sobre la maleta, subió el cuello del abrigo y murmuró apenas audible: «Por favor, Mateo, ven». La estación respondió con un silencio helado. Entonces oyó pasos sobre la grava húmeda. Un hombre alto apareció por el sendero de tierra que bordeaba la vía. Llevaba un sombrero de fieltro mojado, una chaqueta gris desgastada y en las manos una fiambrera envuelta en un paño de flores. «¿Carmen Jiménez?», preguntó con voz firme pero temblorosa. «Perdón por llegar tarde. La rueda del carro se rompió en el camino. Tuve que venir a pie». Ella se levantó lentamente. «¿Usted es Mateo?». «Sí, señora. Mateo Ruiz de Cabrales. Cumplí mi promesa. Traje sopa de gallina, como le dije». El aroma escapaba de la fiambrera y la transportaba a la cocina de su madre, en aquellos días de lluvia en su infancia. Mateo sacó del bolsillo interior de su chaqueta un pequeño envoltorio y con las manos rojas por el frío desdobló el paño. Un anillo dorado, sencillo pero brillante. «Sé que apenas nos miramos por primera vez», dijo. «Pero todo lo que escribí lo sentí. Si aún quiere lo que hablamos, sería un honor compartir mi vida con usted». Carmen lo miró. No era un hombre refinado. Tenía las manos agrietadas, la barba sin afeitar y la chaqueta remendada, pero sus ojos eran claros y serenos, sin rastro de mentira. «Vine hasta aquí con la esperanza de que apareciera», respondió. «Me alegra que haya venido». Él sonrió, amarró la maleta a la carreta con una cuerda y le ofreció el brazo. El trayecto hasta la casa fue silencioso, roto solo por el traqueteo de las ruedas sobre el camino empedrado y el leve tintinear de la fiambrera. El calor de la sopa en sus manos y el gesto de Mateo comenzaban a derretir sus miedos. La noche ya había caído sobre la montaña cuando llegaron. La casa era pequeña, pero acogedora. Salía humo de la chimenea y una luz amarilla brillaba en la ventana. Mateo bajó del carro, rodeó y la ayudó a bajar, sosteniéndola con delicadeza por la cintura. «Preparé el cuarto junto a la cocina», dijo con voz baja. «No sabía si vendría, pero quise tenerlo listo». «Vine», dijo ella. «Y usted también». Dentro, el fuego crepitaba en el hogar. Sobre la mesa, 2 platos, 2 cucharas y una ramita de romero sobre un mantel bordado. Mateo se cuadró frente a ella, tragó saliva y se arrodilló. «Carmen Jiménez, ¿quiere casarse conmigo?». Ella se llevó las manos a la boca, sorprendida por el gesto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. «Sí, Mateo, sí quiero». Él colocó el anillo en su dedo, tembloroso. Y por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que todo estaba en su sitio. A la mañana siguiente, la niebla aún se aferraba a los tejados de la aldea. Dentro de la casa, el fuego del hogar seguía encendido, dejando en el aire un aroma a leña quemada y pan tostado. Carmen se despertó antes que Mateo. Se sentó al borde de la cama, escuchando el canto lejano de un gallo. No había prisa, no había ruido, solo el silencio sereno de quien sabe que ha llegado a donde debía. Se colocó un chal sobre los hombros y salió al patio. El suelo todavía estaba húmedo y los árboles brillaban con gotas del rocío matinal. Mateo estaba junto al corral, dando de comer a las gallinas, hablando en voz baja con una cabra preñada. «¿Ha dormido bien?», preguntó sin volverse, como si supiera que ella estaba allí. «Como no dormía hace años, ese colchón de lana engaña». Él sonrió.
Una sonrisa breve, tranquila. Durante los días siguientes, una rutina discreta fue tomando forma. Mateo salía temprano, cuidaba los animales, revisaba las vallas y trabajaba la tierra. Carmen lavaba ropa en el lavadero, barría el porche y mantenía la cocina viva. Lentejas, café de puchero, tortilla de patatas. No hablaban mucho, pero cada gesto era una conversación. Él le dejaba leña junto a la puerta. Ella preparaba pan con aceite cuando sabía que volvería cansado. Una tarde, mientras barría la entrada, Carmen encontró una ramita con plumas enredadas. Se la llevó a Mateo. ¿Qué pasó aquí? Un cuervo anduvo peleando. Un milano. Vienen cuando sienten que algo está débil. Pero esta casa ya no está sola. Ella no respondió, pero su sonrisa fue suficiente. Unos días después, él apareció con una maceta hecha de una lata vieja y en ella una planta de albahaca. Resiste el frío, dijo, y ahuyenta lo malo. Y da sabor al gazpacho, respondió ella acariciando las hojas. El tiempo pasaba, los silencios se hacían más cómodos, las miradas se encontraban con naturalidad. Por las noches, después de cenar, se sentaban cerca del fuego. Él arreglaba herramientas, ella remendaba ropa. A veces hablaban de su pasado. Carmen recordaba las tardes en la terraza con su hermana, el olor a sopa de ajo en invierno. Mateo hablaba poco, pero cuando lo hacía era con una calma que envolvía. Una mañana de lluvia arreglaban juntos la puerta del gallinero. Carmen resbaló en el barro y cayó de rodillas. Mateo fue a ayudarla, pero ella ya se levantaba sola, riéndose. «Pensé que era usted más fina», bromeó él. «Vine a compartir, no a decorar», contestó entre carcajadas. Esa noche se sentaron más cerca. Carmen apoyó su cabeza en el hombro de Mateo mientras el fuego crepitaba. Él no se movió. Le tomó la mano, suave, como quien sostiene algo valioso. Los cambios se notaban poco a poco. Carmen colgó cortinas de flores, plantó pensamientos en la entrada. Mateo reparó una ventana, construyó un pequeño armario solo para ella. «Es algo modesto», dijo al mostrárselo. «Pero es solo para mí», respondió ella tocando la madera con gratitud. Una tarde, Mateo llegó serio. Una vecina, la señora Antonia, tenía a su nieta enferma. La ambulancia no podía pasar. Sin pensarlo, Carmen preparó una cesta con infusiones, paños limpios y algo de comida. «¿Vas a venir?», preguntó él sorprendido. «Claro, ayudar se hace de a dos». El camino era difícil. Llovía y el barro lo cubría todo. Llegaron entrada la noche. Carmen pasó horas cuidando a la niña. Enfrió su fiebre, calmó a la abuela, dio instrucciones claras. Mateo mantenía el fuego encendido, traía agua, guardaba silencio. Cuando la niña se estabilizó y se durmió, la abuela abrazó a Carmen entre lágrimas. De regreso, en la carreta, bajo un cielo gris y húmedo, Mateo se detuvo. «No tenías que venir». «Pero quise». Él la miró. No como antes, ahora la veía. Sin palabras, tomó su mano y la sostuvo un largo rato. El gesto hablaba por sí solo. Días después, mientras ella tejía junto a la ventana, él dejó un trozo de tela sobre la mesa. «La vi en el mercado y pensé que te gustaría». Ella acarició el estampado. No dijo nada, pero en su mirada había algo más que gratitud. Había raíces. Por primera vez, ninguno temía lo que venía. El invierno podía volver, pero ya no los encontraría solos. El verano llegó despacio, dejando las mañanas tibias y las tardes largas. La casa de Mateo y Carmen se llenó del zumbido de las abejas, del olor a tomillo seco y del crujir de la leña al sol. Todo parecía seguir tranquilo, pero algo había cambiado entre ellos. No eran discusiones ni gritos, solo una distancia que se había colado entre los gestos cotidianos. Una mañana calurosa de julio, mientras Carmen recogía romero del jardín, Mateo apareció con una azada rota y la frente cubierta de sudor. «¿Has visto el alicate pequeño?» «No he tocado nada», respondió ella sin levantar la voz. «Pues habrá desaparecido», murmuró girando sobre los talones. Minutos después, Carmen encontró el alicate justo donde él siempre lo dejaba, en el cajón del aparador. Se lo llevó sin decir palabra. Mateo lo tomó sin mirarla, murmurando un «gracias» apenas audible. Aquella pequeñez, sin embargo, quedó flotando en el aire como una grieta. Esa noche ella intentó acercarse. Habló de hacer jabón casero como su abuela, de plantar más calabacines antes del otoño.
Él respondía con monosílabos, sin mirar del todo. Finalmente Carmen lo encaró. ¿Está pasando algo, Mateo? Nada, solo estoy cansado. ¿Cansancio te hace callar y mirar al suelo? Quizás nos apresuramos demasiado. Ella sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Te arrepientes? Él no contestó. Se levantó, puso más leña en el fuego y se quedó mirando las llamas sin decir nada más. Los días siguientes fueron pesados. Mateo salía temprano, regresaba tarde y hablaba aún menos. Carmen seguía cocinando, regando, escribiendo en su cuaderno de notas. Pero algo dentro de ella comenzaba a tambalear. ¿Había leído mal las señales? ¿Otra vez se había entregado demasiado pronto? Una tarde, al repasar su libreta, escribió: Hay raíces que parecen secas pero aún viven bajo tierra. ¿Será este el caso? Esa noche el viento sopló fuerte. Las ramas golpeaban las ventanas. Mateo aún no había vuelto. Carmen esperó. Preparó una sopa, encendió el fuego y miró la puerta muchas veces. Cuando finalmente lo oyó entrar, con la ropa húmeda y el ceño fruncido, preguntó: ¿Dónde estabas? Cortando leña. ¿Tantas horas solo, en silencio? Es como sé pensar. Pero ya no estás solo, Mateo. ¿Por qué huyes? Él no respondió. Se sentó en la silla junto al fuego y se pasó las manos por la cara. Esta vez el silencio no era compañía. Era un muro. A la mañana siguiente Carmen no preparó el desayuno. Guardó algo de ropa en una bolsa de tela, metió un trozo de pan con queso y salió caminando por el sendero de piedra. Llegó hasta una loma desde donde se veía el valle y se sentó en una roca. No lloraba, solo miraba, pensaba. En casa, Mateo notó su ausencia. Recorrió los rincones buscando señales. La taza de ella seguía en la mesa, el chal en la silla, el olor a romero aún en el aire. Salió corriendo, siguiendo el camino hasta encontrarla sentada, inmóvil. Carmen, ella no respondió. ¿Te vas? Estoy pensando, dijo sin moverse. ¿En qué? En si vale la pena seguir con alguien que desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Mateo se sentó a su lado, no la tocó. Nunca aprendí a compartir lo que siento. Mi matrimonio anterior fue una batalla constante. Cuando quedé solo, me acostumbré a callar. Pero contigo es distinto y eso me asusta. No busco perfección, Mateo. Solo presencia. No quiero que huyas, quiero que estés. Él bajó la mirada. Me alejé porque temía estropear esto, pero al callar lo estoy haciendo peor. El silencio tiene su lugar, pero también su límite. Si no hablamos, si no somos valientes, esto no se sostiene. Mateo la miró. Esta vez de verdad. Quiero hablar, y si aún quieres quedarte, quiero construir esto contigo. Carmen se tomó su tiempo, pero cuando volvió a mirarlo ya no había duda en sus ojos. Volvamos. Pero esta vez de verdad. Se levantaron juntos, caminando lento, sin hablar más. Pero los pasos eran parejos. El aire, aunque denso, parecía más ligero. Regresaron a casa al atardecer, en silencio. Pero esta vez el silencio era otro. No dolía, no pesaba. Era un espacio compartido, tranquilo, como una manta extendida sobre los hombros. Mateo llevaba la bolsa de Carmen en una mano y con la otra abrió la puerta de madera. Adentro el hogar aún tenía brasas. El olor a sopa del mediodía flotaba en el aire, como una memoria amable. Carmen colgó su chal, se quitó los zapatos y se sentó a la mesa. Mateo, en cambio, fue hasta la chimenea. Echó más leña y avivó la llama con cuidado. Ninguno necesitó decir nada. Estaban de nuevo juntos, pero esta vez sin muros. A la mañana siguiente, Mateo dejó sobre la mesa un trozo de papel arrancado de un cuaderno viejo. Carmen lo leyó con el primer café. No tengo grandes palabras, pero sí certeza. Quiero compartir cosechas y sequías, tardes de sol y noches de frío. Tu voz en los días buenos, tu compañía en los malos. Si tú también quieres, sigamos sembrando. Ella dobló el papel, lo guardó en el bolsillo del delantal y preparó el desayuno. Pan con aceite, café fuerte y manzana cocida. Cuando él volvió del corral, ella solo dijo: «Siéntate, que está caliente». Él obedeció con una sonrisa breve. Sus pies se tocaron debajo de la mesa, como un acuerdo sellado sin palabras. Pasaron los días, y los gestos se hicieron más atentos. Mateo reparó el porche, y Carmen organizó un rincón para secar hierbas.
En las tardes se sentaban al sol con las manos ocupadas y los corazones en calma. Ya no había miedo al silencio. Ahora era música baja, fondo de un hogar que se estaba construyendo desde lo simple. Una tarde, mientras ella cosía una funda para almohadas, dijo: «Podríamos casarnos, ¿no? Ir al registro civil y hacerlo oficial». Mateo no respondió al momento. Se levantó, fue al baúl donde guardaba cosas viejas y volvió con una cajita de madera. Dentro, 2 anillos sencillos de plata. Los compré el primer mes, pero esperé a estar seguro. Ella tomó los anillos con manos temblorosas. Yo también esperé. Y ahora sé. Días después, fueron al ayuntamiento de Cangas. Carmen vestía de azul claro, con un broche de flor seca en el pelo. Mateo iba con camisa blanca y zapatos lustrados. Firmaron el libro sin ceremonia, sin fotos. Solo la funcionaria que les deseó suerte y un cielo despejado como testigo. De regreso, Mateo se detuvo en la tienda del pueblo y compró un trozo de tela estampada que Carmen había mirado semanas antes. No dijo nada al entregársela. Solo la miró con ternura. En casa colgaron la partida de matrimonio junto a una receta manuscrita y una ramita de albahaca seca. Era su altar, hecho de papeles, memoria y olor a vida compartida. Con el otoño, el valle se llenó de tonos ocres. Carmen hacía conservas de higo y Mateo cortaba leña con más frecuencia. Los días eran más cortos, pero las noches más cálidas. Dormían juntos, leían en voz baja y tejían planes para el invierno. Había días de cansancio, claro, pero también había paz, y eso era nuevo para los dos. Una noche, ella preguntó: «¿No crees que es tarde para empezar algo grande?» «Nunca es tarde si aún hay camino», respondió él. Ella sonrió. Se acurrucó contra su pecho y supo, sin duda, que ya no tenía que buscar más. La casa se convirtió en un rincón querido del pueblo. Los vecinos pasaban a saludar, a tomar café, a escuchar la historia de aquella mujer valiente que bajó de un tren con una maleta y un corazón dispuesto. Y de un hombre sencillo que la esperó con sopa caliente y los brazos abiertos. Pero ellos no contaban todo. Guardaban lo mejor para sí mismos, lo esencial. Carmen siguió escribiendo en su cuaderno. Ya no tanto sobre clima o siembras. Escribía frases sueltas, pensamientos. En la última página anotó: «Aquí eché raíces, aquí me quedé, aquí soy». Hay historias que no necesitan ruido ni drama. Solo cuidado, paciencia y alguien que se quede. La historia de Carmen y Mateo es una de esas. Y si llegaste hasta aquí, cuéntame. ¿Tú también crees en los nuevos comienzos después de los 50? Escríbelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides seguir el canal. Aún hay mucho por vivir y mucho por contar.